Hola, comenzamos con la segunda parte de esta clase asociada a estimación. Habíamos visto varios conceptos en la clase anterior respecto de población y parámetro, muestra y estadígrafo, tipos de estimadores que se pueden utilizar básicamente en los recursos naturales. No obstante, cada uno de estos estimadores al final que también pueden ser vía específica mediante algún indicador puntual, por ejemplo el promedio, la varianza, o un rango de valores, por ejemplo, asociado a un intervalo de confianza. Lo que tenemos nosotros con esto es que básicamente buscamos hacer una mejor inferencia respecto de un parámetro poblacional. Recuerden que el parámetro poblacional es la información real a la que nosotros aspiramos, es la que nosotros queremos contener, condensar y o básicamente poseer. ¿Ya? Pero como es una difícil medida de conseguir, lo que generalmente hacemos es hacer muestras para obtener estadígrafos que nos permitan a nosotros estimar este parámetro poblacional. Dentro de esa estimación per se, lo que uno tiene es que em, puede establecer dos conceptos esenciales, un concepto de sesgo y un concepto de precisión. ¿Ya? Si ustedes lo ven esto como un blanco, como una diana, donde ustedes disparan flechas, por ejemplo, en ese caso pueden tener cuatro combinaciones. Ustedes son excelentemente buenos para lanzar arco y flecha. Lo que ustedes van a tener es que van a ser súper precisos, ¿sí o no? Y van a estar siempre atinando a un lugar, ¿cierto? Con mucha entereza, por así decirlo, con poco ruido, siempre en el mismo sitio, en el fondo con una baja dispersión. Lo que también podría ocurrir si es que ustedes básicamente tienen una alta precisión, pero no están atinando al centro del círculo. Recuerden que el centro del círculo es el parámetro, ¿ya? Y el parámetro como letra genérica la habíamos descrito como este teta mayúscula básicamente, ¿sí? Y ese parámetro genérico al final lo que se puede hacer es convertirse en un mu, en un sigma, en un p mayúscula en el fondo o cualquier otro valor, ¿sí o no? Entonces nosotros aspiramos a eso, ¿cierto? Y lo que queremos hacer es llegar a un valor promedio, ¿cierto? Que va a estar representado aquí básicamente por esta figurita de color rojo, ¿sí? Que va a ser nuestro teta minúscula, ¿ya? Que va a representar al estadígrafo, ¿sí? Entonces, y este teta minúscula lo que puede hacer es representar, por ejemplo, a, si nos vamos a la misma lógica del teta mayúscula, a un X barra, a un S o a un P minúscula, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, dentro de estas cuatro posibilidades, a lo que nosotros aspiramos es a llegar acá, ¿cierto? A que nuestro mejor estimador, ¿cierto? Sea este promedio, este centro asociado al teta minúscula de todos los puntitos a los que nosotros estamos atinando el blanco respecto al blanco en sí, que es básicamente el valor del parámetro al cual queremos estimar. Yo daba el ejemplo en la clase anterior de la altura de la gente de un país de África, no me acuerdo cuál, pero creo que era del Congo. Supongamos que el valor real de la estatura de toda la gente que vive en el Congo es exactamente 1,78 metros. ¿Ya? Y yo lo que voy haciendo es colecto varios de estos puntitos que aparecen acá en la diapositiva y lo que me digo es, mira, yo pesqué una muestra y tomé que el valor de la altura de las personas era 1,66. Otro humano lo hizo y tomó 1,81 y así cada uno fue sacando valores. ¿Ya? Y en promedio todos esos valores le dan muy bien al centro. ¿Sí? Por ejemplo, podemos hacer que alguien se equivocó en el muestreo y solamente muestreó adultos mayores, personas mayores de 60 años. ¿Ya? Y les digo que efectivamente tienen una precisión alta, siempre andamos por el 1,68, 1,66, 1,65, 1,67, 1,69, valores que son muy similares, pero es que están lejos del parámetro poblacional real, que es 1,78. ¿Ya? ¿Se entiende, no, el concepto? Ahora lo que pasa en este caso es que efectivamente ahora entramos a un concepto de sesgo. ¿Ya?
cuando hablamos de precisión y sesgo, lo que tenemos es que cuando estamos en un parámetro que es sesgado respecto del valor al cual aspiramos, ¿sí? Lo que tenemos es que este teta calculado al final en base a la muestra, el teta minúscula, está en promedio siempre lejos del valor que yo espero que valga, ¿ya? Y cuando yo estoy trabajando con un estimador insesgado, lo que estoy haciendo bueno es que en promedio voy a estar cerca al final del valor real teta. ¿Sí o no? Independiente si la dispersión entre los puntos es mucho mayor que en el caso de ser mucho más preciso. Entonces, por ejemplo, ustedes se ven acá en la figura de abajo a la derecha en que efectivamente hay una mayor dispersión de puntitos en la diana, pero en promedio todos los puntitos apuntan a la diana. ¿Ya? Entonces, véanlo de esta forma. Si yo clasifico este como 1, este de acá como 2, este de acá como 3 y este de acá como 4, y lo veo de una forma lineal, lo que estoy haciendo, por ejemplo, en 1, básicamente que tengo muchos puntos acá. Este es mi valor real, por ejemplo, mi mu. Y yo tengo muchos puntitos, los voy a marcar en rojo acá. ¿Se entiende, no? Y estoy estimando mal, estoy estimando solo abuelitos, por ejemplo, del Congo. Si yo lo veo en 2, por ejemplo, lo que tengo acá es que lo que estoy haciendo es que efectivamente aquí tengo mi mu, ¿ya? Y estoy haciendo una pega, un trabajo súper bueno, porque estoy siempre cerca del valor real, ¿ya? Si yo me voy ahora a 3, lo que estoy haciendo ahora con este procedimiento es que voy a estar aquí está el centro, ¿sí o no? Y nuevamente voy a estar sesgado, ¿cierto? Pero voy a estar con un sesgo mucho más disperso, ¿ya? ¿Se entiende el concepto? Y por último, en 4, lo que voy a estar haciendo es que tengo mi mu, ¿sí o no? Y lo que voy a estar haciendo acá es que al final voy a estar con un valor que es insesgado, ¿cierto? Pero que es poco preciso, ¿ya? Que va a rondar básicamente el centro, pero también va a estar disperso en otras partes. Entonces, lo que ustedes están haciendo acá es que generalmente cuando uno trabaja con estimadores, uno lo que suele hacer es estar en esta parte de aquí. Lo voy a marcar de nuevo, ¿ya? Uno siempre lo que busca es ser insesgado, ¿ya? Que en promedio le esté atinando al blanco, ¿ya? Es mucho más terrible ser sesgado que ser impreciso, ¿sí? Porque la imprecisión es parte de este rol aleatorio del que hemos hablado, de esta incertidumbre que hemos comentado, ¿ya? Y uno la puede controlar, sí, puede llegar a la diana número 2, exactamente, por ejemplo, en un estudio de laboratorio. Es súper fácil, o sea, no es fácil en el fondo, pero ustedes me comprenden la idea, se puede llegar a esa conclusión, ¿sí o no? Porque uno controla todo, la temperatura, controla el nivel de nutrientes, controla el crecimiento, controla otras variables, al final y puede ser más bien preciso. Pero en terreno, en campo, se nos está mostrando, por ejemplo, no sé, el largo de ramas de una especie en particular forestal en un bosque prístino. Esa variable va a ser una variable que va a tener mucha variabilidad, ¿ya? Y ustedes deben mostrar lo suficientemente bien para que de toda esa variabilidad saquen un parámetro, un estadígrafo en este caso, que es insesgado, ¿ya? Aunque no sea tan preciso. Y eso es muy común en recursos naturales, ¿sí? Una colega una vez estaba midiendo presencia de gatos salvajes, en el fondo gato guiña, gato colo colo, toda esa clase de gatos, y ustedes entenderán que esos gatos son súper escurridizos. Entonces hay que hacer un buen diseño para poder plantear bien el resultado de forma insegada, aunque tenga en muchos días donde no aparece el gato y de repente un día aparece, ¿sí o no? Hay una alta variabilidad en la presencia del gato. Entonces es importante tener eso. Y por eso en la clase de hoy básicamente una serie de ejemplos respecto de eso, ¿sí? Entonces
hablábamos del sesgo y la precisión, que los podemos cuantificar, ¿sí? Esta B que aparece acá es de el concepto en inglés, bias, ¿sí? Pero en el fondo no nos damos como sesgo, que es básicamente la diferencia entre el valor esperado del parámetro, la estadígrafo en este caso, si usted está trabajando con el promedio, eso de X barra, ¿cierto? Y el valor real del parámetro, que en este caso es mu. ¿Sí o no? En el caso de la varianza ahora de X barra, si estamos trabajando en X barra, es igual al valor esperado, ¿cierto? Del parámetro correspondiente menos el valor esperado de ese parámetro. ¿Ya? Entonces, lo que ahí hacen es cuantificar básicamente la variabilidad y el sesgo para la precisión correspondiente y el sesgo respectivo. ¿Ya? Dentro del más importante en este caso es este de acá. Este nos importa que siempre trate de tender a cero. Este también tiene que tender a cero, pero es menos importante que el otro. Este sí o sí tiene que tender a cero y este también, pero es mucho más importante que el sesgo tienda a cero, porque ese proceso es muy difícil, responde a controlar muchas variables de entorno, pero ser insesgado responde a hacer bien el experimento, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces algunos ejemplos. En el ejemplo de baterías para calculadoras que vimos en la clase anterior, el estimador empleado para obtener el estimador puntual de mu fue 5.77. Lo que teníamos era una serie de calculadoras que cada una de ellas tenía una duración en batería, 5.6, 4.5 y 6.1. Y el estimador puntual ahí lo sacábamos como un promedio simple entre los tres valores. ¿Sí? Nada más que eso. El símbolo teta gorro suele utilizarse para denotar el estimador de teta, ¿sí? Y la estimación puntual resultante de la muestra dada. Entonces, el mu gorro es igual a X barra, ¿sí o no? El estimador puntual de mu es la medida muestral. En el enunciador, la estimación puntual de mu es 5.77. ¿Sí? Por ejemplo, si yo escribiera teta gorro igual a 72.5, no hay ninguna indicación de cómo se obtuvo la estimación puntual. ¿Ya? Entonces, ahí se recomienda reportar tanto el estimador como la estimación resultante. En definitiva, al final lo que uno tiene que hacer es tratar de siempre incluir los datos cuando uno habla de estimadores, ¿sí o no? Porque si yo llego ahí a reportar un producto de un proyecto en donde digo, no, si efectivamente el caudal ha disminuido a 3 metros cúbicos por segundo, ¿sí? Ya, pero ¿dónde están los datos de eso? A eso me refiero, porque ese 3 metros cúbicos por segundo es una estimación del caudal, no es el caudal real al final, ¿ya? El valor del parámetro a ciencia cierta. Otro ejemplo, un fabricante de maquinaria agrícola ha desarrollado un nuevo tipo de soporte para el arado, que se supone resiste a impactos y resulta con menor avería que arados anteriores. El fabricante ha utilizado este arado con una frecuencia de 25 veces, cada vez en 10 hectáreas. Sea X el número de veces que el arado resulta sin daño visible, el parámetro que se va a estimar es P minúscula, la proporción de todos los arados probados que resultan sin daño. Se observa que X es igual a 15, el estimador y la estimación más razonable es, bueno, uno tiene un estimador de la proporción asociado a la cantidad de elementos que satisfacen la condición versus el total de elementos. En este caso, 15 en el fondo sobre 25. ¿Sí o no? Que 25 es la frecuencia con que el agricultor utilizó el arado, ¿cierto? Y 15 es las veces en que el arado resultó sin daño visible, ¿sí? Entonces, el otro 10%, o el otro, perdón, las otras 10 veces el arado sí resultó con daño, ¿ya? Si por cada parámetro de interés hubiese solo un estimador puntual razonable, no habría mucho para la estimación puntual. En muchos problemas, en cambio, hay más de un estimador razonable. Aquí el estimador que estamos considerando razonable, por ejemplo, para este caso puntual, es la razón, ¿cierto? El número de casos en donde ocurre lo que estamos diciendo, que el arado no sufra daño, sobre el total de veces que esté pasando el arado. En el caso de las calculadoras y su duración de batería, teníamos que el estimador puntual estaba asociado al promedio simple, ¿sí? Pero pueden haber otras formas de estimar esta dígrafo, ¿sí? Otro ejemplo,
una organización de consumidores desea obtener una estimación puntual para el verdadero promedio de una marca de pluma. ¿Sí? Supongamos que la distribución de la duración es normal con parámetros mu y sigma, de modo que mu es tanto la duración esperada como la duración mediana. Si no, en el caso de la distribución normal, la media es igual a la mediana, porque es una distribución equiprobable. La organización compra 10 de estas plumas e inserta cada una en una máquina especialmente construida que hará que la pluma escriba de forma continua hasta que la tinta se agote. Si anotamos x1, x2 hasta x10 las duraciones de esta tinta, se supone que es una muestra aleatoria de la distribución normal con parámetros mu y sigma. ¿Ya? Entonces tenemos estas observaciones de duraciones del lápiz, 26.3, 35.1, punto, hasta 29.2. ¿Sí? Y vamos a hacer diferentes estimadores. Vamos a decir, salir un poco quizá del promedio simple y ver que otros estimadores efectivamente pueden representar bien el centro de esta distribución, el promedio efectivo de horas que dura este lápiz. Entonces, ustedes tienen que tienen un estimador X barra, ¿cierto? Donde lo esencial es que ustedes suman todas las observaciones y las dividen por el total de elementos, ¿ya? Que en este caso son 10. Y ahí tienen, por ejemplo, un total de 28.5 horas promedio que dura el lápiz, ¿ya? Lo que pueden hacer también es que si saben que esto sigue una distribución normal, podrían pescar o tomar las dos observaciones centrales y promediarla. Por eso las dos que están en el centro, ordenadas de menor a mayor, son 28 y 28.4. Si eso lo divido por 2, me da un total de 28.2. Ahora el estimador es distinto del anterior. El primer estimador era 28.5, este segundo estimador es 28.2. Y otra forma de hacer un estimador, por ejemplo, uno podría decirse, voy a tomar el mínimo y el máximo y los voy a dividir en 2. Entonces me voy a tomar los dos del centro, tomo los dos de los extremos, ¿cierto? Y ahí tengo 23 más 35.1 dividido en 2 igual a 29.5. Entonces, de estos tres estimadores para el centro de la distribución o para la distribución media de el tiempo de duración de estos lápices, ¿cuál es mejor? ¿Sí? Porque uno puede decirse, yo prefiero una, yo prefiero la otra, pero tiene que haber una de las estimaciones que es mejor que la otra. ¿Ok? Entonces, como les digo, en cada una de las estimaciones tenemos una forma diferente para estimar mu. ¿Cuál es la que está más cerca del valor real, del parámetro poblacional mu de verdad? ¿Sí? Esto no se puede contestar si yo no conozco el verdadero valor de este mu. ¿Sí? Y una pregunta que se puede contestar es, ¿cuál estimador, cuando se utilice en otras muestras de las XY, tenderá a producir estimaciones más cercanas al valor verdadero? ¿Ya? Y aquí entra un concepto que es súper importante en estadística, que es el remuestreo. ¿Ya? Que simplemente que ustedes tienen un vector de elementos. ¿Ya? Cuando digo vector son varios elementos, hasta aquí 10. ¿Ya? Y ustedes lo que hacen es seleccionar los conos sin reemplazo en ciertos números. Puede ser con reemplazo, puede ser sin reemplazo. Por ejemplo, pueden tener una primera muestra que tome los valores. Ahí me equivoqué. Puede tener una pequeña muestra en el fondo que vaya, una muestra 1, que vaya en los valores, que tome x1 por ejemplo, x2, nuevamente x1 y x6. ¿Sí? Una muestra 2 por ejemplo, que tome x2, que tome x8, que tome x9 y que tome x3. ¿Ya? Entonces, y ahí ustedes pueden hacer tantas muestras como les parezca mejor para poder hacer lo siguiente. Calculan los estimadores x barra 1, x barra 2 y x barra 3. ¿Sí? Con todo esto muestreo. Y ven en cuál
de todo esto x barra, ¿cierto? Existe una menor varianza. Perdón, me tuve que ausentar un segundo. Entonces, lo que hacen es que toman en todo esto x barra al final, asociado a una muestra 1, una muestra 2, hasta una muestra n, por ejemplo, y de todas estas combinaciones de muestras van sacando un nuevo vector para cada uno de estos coeficientes que representan el centro de la distribución. Y evalúan, bueno, de todos los x barra 1, ¿cierto? Porque van a tener x barra 1, un x barra 1, 1, un x barra 1, 2, un x barra 1, 3, punto, punto, punto. Aquí pueden tener un x barra 2, 1, un x barra 2, 2, ¿cierto? Punto, punto, punto. ¿Ya? Y lo mismo con el tercero, punto, 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 ¿sí o no? ¿Cuál de los tres tiene la mínima varianza? ¿Ya? Que ellos se preguntan eso y en base a eso uno puede definir, bueno, el estimador que dada la combinación de todos estos datos me produce una mínima varianza, voy a decir que es el mejor estimador, ¿cierto? ¿Ya? Porque es más preciso, ¿sí? Entonces, ¿se van fijando en el concepto? ¿Ya? Eso se refiere. El concepto en el fondo de encontrar el mejor estimador posible. Otro ejemplo, dice, los empleados de cierta empresa agroindustrial están preocupados por la variabilidad en el tiempo de secado producido por cientos de años de ensilaje en diferentes niveles de humedad. Sea X el tiempo de secado de una muestra de ensilaje y sigma cuadrado la varianza de la población de todos los tiempos de secado si se ensayan n ensilajes y los tiempos de secado son x1, x2 hasta xn, entonces un estimador de esta varianza es la varianza muestral. ¿Ya? Recuerden que la varianza muestral es la sumatoria de la diferencia cuadrática entre cada dato y su promedio, ¿sí? Y eso dividido en n menos 1. ¿Ya? Entonces, por eso aparece sigma cuadrado gorrito, que se viene definido en el caso de la muestra como estadígrafo como S mayúscula al cuadrado. ¿Ya? A diferencia, por ejemplo, de lo que aparece comúnmente como varianza que uno tiene x menos mu, ¿cierto? Esto está partido por n mayúscula. Ya recuerden que esto está al cuadrado, ahí me equivoqué. Y esto aquí igual. Entonces, en ese caso, lo que estamos haciendo es cambiar este n mayúscula por n menos 1. Y eso tiene una connotación específica, que justamente que ese n menos 1 me produce una mejor estimación de la varianza muestral. Y eso es un procedimiento que es súper matemático y no es necesario que nos lo aprendamos de memoria, ¿sí? Pero nos ayuda a entender de por qué hay ciertas combinaciones que son mejores estimaciones puntuales que otras. ¿Por qué son? Porque son insegadas. ¿Ya? Ya eso va al concepto. Si n igual 10, las x y observadas son como en el ejemplo 2. Entonces la estimación correspondiente ustedes la pueden sacar de esa forma. Toman todos los valores, lo elevan al cuadrado, lo suman como diferencia, ¿cierto? Y lo dividen en n-1, que en este caso es igual a 9. ¿Ya? Ahí obtienen 11.90. Y finalmente tienen una estimación de la división estándar, que es 3.45, que es la raíz cuadrada de la varianza estimada. Sí, tienen una pequeña estimación de la varianza de estos datos, ¿ya? Lo que no quiere decir que sea la varianza real. Por ejemplo, otro estimador resultará de dividir en vez de n-1 por n simplemente. Entonces ustedes comparan que en el primer caso tenían que la varianza era 11.9 y aquí su varianza es 10.71. Entonces más adelante, en el taller de Excel sobre todo que les voy a dejar grabado, lo que van a descubrir es que dividir por n-1 es un mejor estimador que dividir por n. ¿Ya? Y esto va a quedar como conocimiento general, no me interesa que sea
un aspecto que van a desarrollar en la vida, ¿ya? No es tan práctico, básicamente desde el punto de vista de hacer el día a día, ¿sí? Pero sí existe. ¿Ok? Dame un segundo. Entonces, estadígrafos y valor esperado. Suponga que se tiene una población de tres números, 4, 6 y 8, cuyos parámetros son mu igual a 6 y sigma cuadrado igual a 8 partido en 3. Se toman todas las muestras de tamaño 2 con reemplazo y se calcula la varianza de estas muestras para estudiar el valor que estas toman. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen una muestra de 3 valores y la están remuestreando seleccionando de a 2 valores de estos 3 totales con reemplazo. Entonces uno puede seleccionar, por ejemplo, el 4 2 veces, el 6 2 veces y el 8 2 veces. Por eso, por ejemplo, aquí en todas las combinaciones aparecen todas, ¿sí o no? Inclusive en orden cambiado puede aparecer la combinación 4 y 6 como la combinación 6 y 6. Y ahí ustedes deberían recordar todos estos conceptos de permutación, combinación o variación, ¿ya? Básicamente es una variación de 3 sobre 2. Pero eso no es relevante en este caso. Y lo que sí es relevante es que con este remuestreo, ¿ya? Lo que ustedes van haciendo es calculando el promedio del remuestreo y la varianza del remuestreo y por supuesto la depresión estándar de este remuestreo. ¿Se entiende, no? Entonces, con eso ustedes lo que pueden sacar es una varianza estimada como, por así decirlo, el promedio de las varianzas que provienen del remuestreo. ¿Se entiende, no? Entonces, en el remuestreo lo que ustedes tienen es que las varianzas por cada muestreo que ustedes están haciendo del total remuestreo que están aplicando, lo van tomando y sacan un promedio. ¿Sí o no? Por eso aquí hay 9. No es 9 de n-1, sino que hay 9 remuestreos. ¿Ya? Y ustedes pueden ir sacando, por ejemplo, un promedio de los indicadores. Y eso les va diciendo cuán asertivo es el estadígrafo que ustedes están calculando. ¿Sí? Si ustedes sacan la raíz de eso, por ejemplo, tienen 1.6, ¿sí o no? Y si suman todos estos valores y los dividen en 9 nuevamente, para el caso ahora de la desviación estándar, tiene una desviación estándar promedio de 1.25. Entonces, ustedes pueden comparar, por ejemplo, esos dos valores. ¿Ya? Si se sacan todas las muestras posibles de una población con varianza sigma cuadrado y un número de observaciones igual a n mayúscula, el promedio de todos los valores posibles de ese cuadrado es igual a sigma cuadrado, en donde sigma cuadrado fue calculada como de esta forma y no de esta forma. Entonces, dicho de otra forma, el promedio de los promedios de las varianzas, ¿sí?, es un estimador muy bueno de la varianza total cuando se toma una ecuación asociada a n-1 respecto de una ecuación cuando tomamos solamente n en el divisor. ¿Ya? No me interesa que quede absolutamente claro, porque igual este es un concepto que es muy estadístico y también matemático, pero sí el concepto de que cuando yo divido por n-1 para estimar la varianza real, la poblacional, es mejor dividir por n-1 que dividir por n. ¿Ya? Piénsenlo así, si ustedes tienen dos datos, cuando dividen por n-1 están dividiendo por 1, ¿cierto? Pero si ustedes tienen 100 datos, en vez de estar dividiendo por 100, están dividiendo por 99. ¿Hay tanta diferencia? ¿El peso es relativamente mayor? No, ¿cierto? Ahora, si ustedes tienen 1.000.000 de datos, en vez de dividir por 1.000.000, están dividiendo por 999.999. Cuando pierden una unidad, ¿es tan relevante en el caso de una magnitud tan grande? Tampoco. Y ahí se nos va a hacer muy, muy, muy elocuente el hecho de que en la medida que más datos tengamos, mejor para hacer las estimaciones. ¿Ya? Y ahí se deriva todo este concepto de que lo mejor siempre es tener muchos datos. Pero tener muchos datos a su vez es una utopía estadística, porque siempre hay recursos que limitan. ¿Ya? Y hay técnicas para compensar un poco eso.
En el caso de que las muestras se formen a partir de un muestreo sin reemplazo, sucede lo siguiente. Recuerden que en el caso anterior podíamos tener reemplazo. ¿Sí? Si no tenemos reemplazo, básicamente tenemos tres opciones. No podemos repetir números. ¿Ya? Y tenemos estos casos en donde ahora hacemos el mismo ejercicio con estas tres muestras que resultan del muestreo sin reemplazo y llegamos ahora a que la varianza es 4. ¿Se acuerdan que la varianza estimada antes era 8 tercios? ¿Sí? 8 tercios no es para nada 4 en el fondo. ¿Sí? Y si se sacan todas las muestras posibles de una población con varianza sigma cuadrado y un número de observaciones iguales a n, el promedio de todos los valores posibles s cuadrado es igual a sigma cuadrado por la razón que existe entre n y n menos 1. ¿Ya? Y lo podemos comprobar mediante esta relación, ¿cierto? Y esta acá es el n del muestreo sin reemplazo. ¿Ya? Odio cuando hace eso el lápiz. ¿Sí? Entonces, sin reemplazo. Entonces ahí lo que ustedes tienen es que al final hay ciertas reglas de estimación que siempre se cumplen. Y en ese sentido es súper útil poder tener en claro que hay una relación entre el n y el n-1. Piensen siempre en números grandes. ¿Ya? Cuando el n es muy grande, ustedes entenderán que el límite de n, cuando tiene infinito, para n partido en n-1 es igual a 1. Recuerden cálculo. ¿Sí? Entonces, en la medida que el n es muy grande, ¿sí o no? Ese coeficiente se va haciendo igual a 1 y por consiguiente, como esto tiende a 1, ¿ya? La varianza promedio muestral termina siendo igual a la varianza poblacional. ¿Ok? Entonces n es grande, la expresión que yo digo tiende a 1, ¿sí? Y en ese caso es i sigma barra cuadrado es igual a sigma gorrito, perdón, s barra cuadrado es igual a sigma gorrito cuadrado. ¿Ya? Igual que en el caso con reemplazo. Esto implica que cuando yo divido por n-1 es un estimador insesgado, ya que al dividir por menos 1 el estimador se hace igual al parámetro. ¿Ya? Pero esto siempre, esto voy a subrayar, siempre que se cumpla esta condición. ¿Ya? Y eso se cumple en la medida que vamos agregando mucha más información. ¿Sí? Entonces, cuando hay muchos datos, más se parece el estimador de la varianza al valor real de la varianza. Si hay pocos datos en el fondo, suelen haber más discrepancias entre el estimador de la varianza y el valor real de la varianza poblacional. ¿Ya? Tiene que ver con eso. Entonces, algunos criterios para seleccionar un buen estimador: en el mejor de los casos encontramos un estimador teta gorro para el que teta gorro es igual al teta de la población, ¿sí o no? Pero eso es raro de encontrar, ¿sí? Sin embargo, teta gorro es una función de las xy muestrales, por lo que en sí misma es una variable aleatoria. Para algunos ejemplos, teta gorro dará un valor más grande que teta. En tanto, para otras muestras puede dar una estimación que puede estar subestimada. Entonces existe un error de estimación, un sesgo, una incertidumbre. Entonces un estimador preciso sería uno que resulte en pequeños errores de estimación, de modo que los valores estimados se acerquen al valor verdadero. Y un estimador cuyas propiedades sean no tener sesgo y una varianza mínima frecuentemente sea preciso en ese sentido. ¿Ya? Recuerden que esto, que sea sesgado, que no tenga sesgo, ¿sí? Y aquí estamos hablando de que es preciso, ¿sí? O sea, sesgado. Aquí preciso, que eso es lo que nos interesa, ¿ya? Y nos interesa que más que sea ensegado a que sea preciso, como yo lo decía, ¿sí? Un estimador puntual se dice que es un estimador ensegado
si el valor esperado asociado al estimador, al teta gorrito, es igual al valor del parámetro poblacional. ¿Ya? Y la diferencia entre estos dos casos, en el fondo, se conoce como sesgo. ¿Sí? Si el sesgo es 0, quiere decir que el estimador es completamente insesgado. ¿Ya? En otras palabras, el valor esperado es el parámetro. ¿Ya? En el fondo estoy casi siempre tirándole al centro de la diana. ¿Sí? Un estimador de varianza mínima, o sea, preciso, se define un estimador de varianza mínima como cualquier estimador que tiene una menor varianza entre todos los estimadores sesgados. Como en el caso de lo que yo les decía, pues estimábamos mu en base a la desviación estándar, por ejemplo, o perdón, si estimábamos mu en base al promedio, al mínimo y máximo del centro o al mínimo y máximo de los extremos. ¿Ya? Si yo hago el remuestreo y voy utilizando el estadígrafo para estimar los promedios, el que tenga la varianza mínima va a ser el mejor estimador, ¿cierto? Distribuciones muestrales. Un estadígrafo muestral proviene de un muestreo aleatorio simple y tiene un patrón de comportamiento predecible en muestras repetidas. Este patrón es llamado distribución muestral del estadígrafo. Esta distribución es una función de distribución de probabilidad. Si conocemos la distribución muestral del estadígrafo, podemos hacer inferencia. Y las distribuciones muestrales adoptan diferentes formas según los estadígrafos estimados y las características de la población estudiada. ¿Ya? Aquí termino esta clase con lo siguiente, para introducir la última clase asociada a estimadores. Lo que ustedes tienen es que hay un remuestreo. Vuelvo a ese concepto. ¿Ya? Para un vector que va desde x1, x2, punto, hasta xn. Piénsenlo como la estatura de los congoleses, piénsenlo como el largo de las hojitas de su árbol, piénsenlo como el largo de meñique de todos sus primos, ¿ya? Lo que ustedes quieran, la variable la ponen ustedes, ¿sí? Y este remuestreo puede ser con reemplazo o sin reemplazo. Y de todos estos remuestreos, por ejemplo, de K remuestreos, siempre tengo poquito espacio, muestreos, lo que van a tener ustedes va a ser un estadígrafo del primer remuestreo, un estadígrafo del segundo remuestreo, un estadígrafo del tercer remuestreo, que en este caso el estadígrafo es x barra, un estadígrafo del remuestreo K, ¿cierto? Porque son K remuestreos. Si yo ahora hago un histograma, lo voy a hacer acá arriba, voy por aquí, de todos estos remuestreos, lo que voy a tener va a ser algo más o menos así, ¿ya? Donde si yo lo acoplo ahora a una función de distribución de probabilidad, voy a tener que, eso va a ser así, ¿ya? Y esta distribución muestral ahora de los promedios de estos remuestreos de los datos originales sigue siempre una distribución normal. Y eso es lo que se conoce como el teorema del límite central. ¿Ya? Entonces repito, cuando hablamos de remuestreo, lo que estamos haciendo es que, recuerden, es obtener el mejor estimador posible para describir a la población correspondiente. Que yo les decía que puede ser la altura de los congoleses, que puede ser el largo de hojita de un quillay, ¿cierto? Que puede ser, por ejemplo, el largo de meñique de todos sus primos, ¿ya? Y todas esas variables, recuerden siempre que tienen un trasfondo, hay una hipótesis detrás. Yo quiero saber la estatura de los congoleses, por ejemplo, porque sé a lo mejor que sobre cierta estatura los congoleses empiezan a sufrir algún tipo de diabetes. Estoy inventando, ¿ya? Puedo querer saber, por ejemplo, el largo de la hojita de un árbol esclerófilo como el quillay, porque está correlacionado con su nivel de saponina, ¿sí o no? Que es un componente efectivamente de la planta que tiene algunas propiedades que nos sirven. Puedo querer saber también el largo de meñique de mis primos, por ejemplo, porque quisiera jugar un juego que involucre el meñique, ¿sí? Y es necesario que tenga un cierto largo. Miren la variable que estoy inventando, así estas cuestiones de básicamente echar a correr la imaginación, ¿ya?
Si ustedes toman estas variables, por ejemplo, y hacen remuestreo con ellas y obtienen promedios de todas estas muestras, por ejemplo, yo tengo 100 datos y voy a tomar muestras de 50 al azar, con reemplazo. Me cierro los ojitos, pongo los 100 datos en una bolsa, meto la mano y saco 50. De esos 50 que yo saqué al azar, saco un promedio y los devuelvo. Saco 50 nuevamente, con reemplazo. Saco un promedio, los devuelvo. Y así voy hasta completar K muestras, ¿cierto? Si yo tomo este nuevo vector de datos, ¿sí? De las K muestras que, por ejemplo, puedo haber hecho, no sé, 80 remuestreos. Recuerden que hay tres números distintos. 100, que es la cantidad de datos que yo tengo. 50, que es la cantidad de elementos que yo voy a sacar por remuestreo. Y 80, que es la cantidad de remuestreos que yo voy a hacer. Y estos números son arbitrarios. No hay una regla que los defina. Entonces hago el procedimiento, calculo el estadígrafo, que en este caso es el promedio de todos estos remuestreos, y lo grafico en un histograma, y ese histograma, por ejemplo, después lo llevo a una distribución normal, ¿sí? Siempre voy a obtener que la distribución de estos estadígrafos remuestreados va a seguir una distribución normal, ¿ya? Y eso se conoce como el teorema del límite central, que es lo que vamos a ver en detalle la próxima clase de parte 3 y última de los estimadores. ¿Ya? Quedo con un tema pendiente respecto de esto mismo, ¿ya? Y lo vamos a ver la clase que viene, ¿ya? Espero que vayan entendiendo, si no me hacen las consultas que sean pertinentes. ¿Ok? Muchas gracias.